Hola amigos de Royal Enfield Colombia, les damos la bienvenida al quinto episodio de Motociclismo Puro, nuestro podcast. Estamos muy felices de que estamos cada vez llegando más ediciones de esto, estando cerca de ustedes con temas súper chéveres. Y hoy, como siempre, otra vez un invitadísimo de la casa, mejor dicho, que queremos muchísimo y a quien le debemos la presentación de la Beer en Feria de las Dos Ruedas. Dani, bienvenido a nuestro podcast de nuevo y gracias. Me encanta la presentación, muchísimas gracias. Encantado siempre de estar en este podcast, me parece buenísimo. Hablando de motociclismo puro, hay motos que es lo que nos interesa, nos gusta. Arrugado con las manos todavía de tanta agua que chupamos en esa misión Quito, pero muy contento, parce, de haber traído ese fierro. Bueno, gente, entonces, el agente de F18 se puso la 10, o sea, claro. Yo creo que hay que contarle a la gente todo lo que hay detrás de eso. Sí. Hay que contarles el contexto de por qué llegamos a esa misión. Ustedes saben que cuando uno tiene una operación logística pueden haber percances y obviamente queríamos llegar a presentarles oficialmente la Beer 650 y la GRR, que ahora hablaremos en el siguiente segmento de ella, pero pues hubieron retrasos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? La verdad, el equipo pensó muy rápido y afortunadamente con esa presencia Latinoamérica que tiene la marca, pues pudimos resolver con nuestros amigos en Ecuador y llegamos a Dani a tocar la puerta, a decirle, venga, ¿acepta o no la misión? Dani, ¿qué pensás? Claro, y uno como es de fácil siempre les dice que sí. Pues, eso fue y aparte pues de que estoy en el año de todo sí. Decía todo, claro. Entonces, a mí me llaman un lunes, yo estaba haciendo por allá unas vueltas de visa, llegan y me llaman un lunes y me dicen, ve Dan, y empiezan con un cuento todo largo. Imagínate que íbamos a traer unas motos para la feria, entre ellas la Bear, no sé qué, no sé cuántas, y hubo un retraso en no sé qué vaina, tal cosa, y yo, me sorprende, no me sorprende. Yo le digo, ok, pero resulta que hay una motocicleta de esas en Quito, en Ecuador, y yo, ya sé para dónde va la vaina. Parce, queríamos saber a ver si de pronto vos te animás a ir por ella, nosotros te mandamos en avión, te venís, y entonces le agregan como un y te venís generando contenido para vos, toda la cosa. Pero como este es el año de todos, sí, pues le dijimos sí. Sí, eso no hubo mucho que pensar. No, o sea, nada. Eso fue a quemar ropa. Nosotros dijimos, ni a la comunidad ni a la feria le podemos quedar mal. Sí o sí, tenemos que tener lanzamiento. Las motos se pidieron con suficiente tiempo, hay un tema de logística internacional, sí. No tiene nada que ver con la fábrica, con el importador, simplemente puede pasar un transbordo de un buque a otro y ahí se va un mes. Sí. Y no había manera de decir, esta feria no podemos estar en blanco. Entonces, plan B, y afortunadamente pues a lo consolidado que está Royal Enfield en toda la región, dijimos, venga, activemos a este man. O sea, necesitamos un loco que se montara en la película. Y no estando con eso, nos creemos la película completa. No, y no pensamos en otro loco, o sea, era gracias. Entonces, Pero entonces empezaron los, pero es que yo no tenía pasaporte. La verdad era misión imposible. Era misión imposible, porque entonces empiezan los problemas. Entonces yo no tengo pasaporte porque estaba en una embajada solicitando una visa para empezar por ese lado. Segundo, había que ingresar a un país con cédula, afortunadamente en Ecuador lo puedes hacer. Y el otro problema era que la motocicleta no está a nombre mío, la motocicleta estaba a nombre de una empresa. Entonces, habían esos problemas de que había que conseguir un documento notariado y apostillado que me permitiera a mí sacar una motocicleta de Ecuador. Entonces le dije, listo, no hay ningún problema. Y de ahí fue que nos craneamos entonces toda esta estrategia de Misión Quito. Que eso sí es... Yo le dije, ¿por qué no lo hacemos como estilo Misión Imposible? Y ahí Pablo ya se encargó del resto. No, ahí yo creo que nos dejamos llevar. O sea, literal, volamos. Yo saco una idea, Daniel otra, el equipo digital, Santi también. Llegó y dijo, ¿por qué menciono anteojos? Entonces es la Bear, que en español es oso. Sí. Entonces en la región andina que oso, ay, que anteojos. Pero pongamos el tono militar para que quede la dualidad, si era la GR o la Bear. No le revelamos la moto sino hasta que estuviste en Quito. Y había muchísima gente pensando que de pronto era la GRR 450 y también gente que le cogió como y entendió lo de que estábamos utilizando del tema de anteojos. Pero había otro problema también, y es que en Ecuador el tema de las matrículas está centralizado en una ciudad. Entonces está en Cuenca y nosotros íbamos a recoger la moto a Quito. Entonces todo el engranaje empezó desde el lunes, pero al viernes no teníamos matrícula. Ya, Daniel estaba listo para abordar el avión y no teníamos moto en que devolver. Es más, yo llegué el viernes a Quito y no había matrícula. No había matrícula. Esperábamos tener el tiempo suficiente que nos entregaran la matrícula el viernes para yo arrancar el sábado temprano y tener el tiempo suficiente para venirnos generando contenido y haciendo mucho turismo y todas esas cosas, pero las cosas se empezaron a retrasar. A eso súmele, hay que sacar SOAT, a eso había que sacar los papeles que necesitaba Daniel para sacar una moto que no estaba a nombre de él, del país, y pues la idea era no hacer la ruta más rápida, era hacer la ruta que alguien se disfrutara en una moto de estas. Exactamente, entonces por eso fue que diseñamos la ruta que nos cruzaba por Lago Agrio, la Hormiga Putumayo, de ahí subíamos a Mocoa, pasábamos a Pitalito, y de Pitalito cruzábamos por Isnos a pasar por el páramo de Puracé para bajar a Popayán y de ahí ya coger la Panamericana bajando por Cali para ya llegar a Medellín.
Esa es la ruta que teníamos planeado y nos tocó hacerla un poquitico más rápido, pues por el problema que teníamos, que los papeles de la moto sí los entregaron el viernes, pero el coso es el papel autenticado y apostillado, lo entregaron el sábado, entonces tocó salir el sábado. Pero entonces Royal Enfield Quito tenía algo preparado para el Día de las Madres, entonces tuvimos que atender el evento, entonces nos tocó quedarnos en Quito como hasta las 3 de la tarde para poder salir. Pero a la final se cumplió la misión. Bueno, ¿y cómo te fue el Día de las Madres de Quito? Súper bien, la gente, lo que tiene Royal Enfield es que tiene una convocatoria buenísima y la gente siempre responde al llamado. Entonces vi una cosa muy bacana y es que la gente, los clientes de Royal Enfield, fueron en su moto, salieron a montar en moto porque era una vuelta por Quito para llegar al almacén con sus mamás de parrilleras. Brutal. Entonces me parece bacanísimo porque yo no había visto eso en ninguna otra parte. De pronto una persona que sale por ahí con su mamá, pero en este caso todos llevaron a su mamá en las motos y me pareció bacanísimo. Y Royal Enfield Quito le tenía un detalle muy bacano que era un tubular específico para las madres, entonces firmamos unos tubulares, pues tomamos algo con ellos, comimos las fotos, charlamos con ellos, pero era siempre como... Sí, con todo el Bueno, tiempo. y el tiempo, o sea, me tengo que ir. literal. Bueno, pero vamos a hacer una cuña acá para darle las gracias al equipo de Royal Enfield Ecuador, Uy, que se sí. portaron increíble, Pedro, David. hicieron posible esto, David, Pedro, todos de verdad por haber hecho esta misión Quito con nosotros, porque no hubiera sido posible sin ustedes y toda la gente que la está viendo acá en la Feria de las Dos Ruedas, de verdad darle las gracias también a ellos. Sí, lo lograron en tiempo récord porque tengo entendido que es bastante difícil matricular las motos rápido allá y como les dije, esto resultó el lunes. sí. El lunes antes de la feria, el lunes anterior, yo llegué el sábado a Quito y lograron sacar la matrícula, lograron sacar los documentos, lograron hacer todo a tiempo para poder traer la moto y lograr llevar a cabo la misión. Bueno, Dani, tú estuviste y hablamos la otra vez que estuviste en el lanzamiento de la VIR a nivel global, Sí. que fue en California. Obviamente esa experiencia tuvo que haber sido muy diferente y pudiste probar en todo su esplendor la moto. Hablemos un poquito de la moto, todas esas sensaciones que tuviste, que viviste durante ese trayecto. Los lanzamientos de Royal Enfield siempre se caracterizan porque nos sacan en una ruta larga y bacana y para probar verdaderamente cómo es que funciona la moto en los diferentes ambientes en donde está, para lo que está diseñado. Y en Estados Unidos no fue la diferencia. Salimos, montamos en la moto, la pudimos disfrutar, el destapado estuvo corto, pero las condiciones eran como muy Estable. perfectas y estables. Sí. Aquí teníamos 1.275 kilómetros, que fue lo que sumó la moto al final del viaje. ¿Más cuántos aguaceros? No, 700 kilómetros de aguaceros. Pero pudimos probar la moto en diferentes topografías, diferentes climas, diferentes alturas, diferentes terrenos, en diferentes de todo. Salís de Quito, que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar, y ahí pasás por un páramo que hace un frío el hijo de madre porque está creo que a casi 4.000 metros, y ahí empiezas a bajar a la selva amazónica, ya empieza a hacer el calor. El cruce por la frontera de la Hormiga hace muchísimo calor porque es muy húmedo, fue la única parte donde salió como el sol, entonces ya estábamos todos mojados, estábamos todos húmedos, y ahí ya entras a Colombia y hay diferentes tipos de carretera, diferentes tipos de paisajes y topografías. Entonces pudimos probar la moto en condiciones completamente diferentes de lo que habíamos visto en Estados Unidos. Y ahí después cruzar el páramo de Puracé, que son casi 30 kilómetros de destapado, o de carretera o de off-road, carretera sin asfaltar, para cruzar por el páramo, para ya después bajar a Popayán, pero entonces tienes que bajar mucho para después volver a subir a Popayán. Entonces cambia bastante. Entonces yo creo que fue, de todos los test rides que yo he hecho en mi vida, de todos los lanzamientos a los que me han invitado, es probablemente la prueba más larga que yo haya hecho y la prueba más confiable que yo haya hecho. A mí la moto me encantó cuando yo la probé en Estados Unidos. Me encantó, me pareció divertida, me pareció bacanísimo, me pareció, a pesar de basarse tanto en la Interceptor 650, porque se llama Interceptor BR 650, la sensación es muy diferente. La entrega de potencia de la moto, gracias a ese escape simple, a la programación electrónica, a la caja filtro diferente, la moto tiene un sonido diferente, pero la respuesta de la moto es muy distinta. Sí. Entonces tienes una respuesta más briosa de más fuerte. una salida más fuerte de acelerador, menores vibraciones cuando vas a velocidad crucero, me pareció buenísima, y la suspensión buenísima, sobre todo en el destapado. Cambia completamente, una Showa invertida con mayor recorrido, mayor diámetro y acompañado ya con un RIN 19. El RIN 19 se comporta supremamente bien fuera de carretera. Las llantas me sorprendieron muchísimo, Sí. porque las probamos en todas las condiciones habidas y por haber, e inclusive pues pudimos andar muy rápido. Y otra cosa que hace que la moto se sienta muy diferente a la Interceptor es el refuerzo que tiene el chasis en el cabezote para acomodar las suspensiones invertidas y en la parte trasera donde entran los amortiguadores traseros, que hace que la moto sea supremamente estable en las curvas y en los cambios de direcciones bruscos cuando vas en carretera asfaltada. Entonces es una moto supremamente firme porque pudimos apretarla cuando salió el sol, afortunadamente, y pudimos tomar curvas a 120, 130 kilómetros por hora. Y la moto es supremamente estable en las curvas, sobre todo en los cambios de dirección, que las otras motos de Royal Enfield
que eran diseñadas más para comodidad, tienden a flectar un poquitico más, que son motos más cómodas, esta moto ya tiene como un enfoque más en el desempeño. El recorrido de las suspensiones traseras aumenta versus la Interceptor. Sí, aumenta versus la Interceptor, es una moto que tiene mayor altura del cárter al piso también y por ende mayor altura del asiento al piso también. Las llantas MRF, que digamos en Colombia hay varios dichos acerca de las llantas, contame un poquito de qué tal esa doble propósito. A mí en Estados Unidos me fue muy bien con las llantas, pero cuando llegamos acá y arrancamos de Quito y empezó a llover, yo dije, vida y fue madre. La cogí con suavena al principio, llevando como tratando de encontrarles como el límite, a ver en dónde me iba a meter como el susto. Pero nunca llegaba. Cuando llegué a Mocoa, tuve la oportunidad de que un amigo me acompañó hasta Cali y salimos de Mocoa y salimos escampados de Mocoa y a los 10 minutos ya estaba lloviendo otra vez y yo, maldita sea. Pero este man que es de Mocoa, que le está acostumbrado a ese clima toda su vida, de que ha montado en mojado toda la vida, me trajo de la lengua en el mojado y yo dije, aquí vamos a probar estas llantas. Parce, sorprendido. Yo dije, pues madre, qué llantas tan buenas. Parce, porque es que íbamos curveando muy bien, muy duro en mojado. Y cuando llegamos al seco, yo dije, vamos a, parce, cero sustos. Ni en seco, ni en mojado, ni en el destapado, ni en nada. Cero sustos, muy buena llanta. Y el tema, yo creo que es una de las cosas que más nos llama la atención porque es la primera bicilíndrica de Royal Enfield que tiene esa salida 2-1. Sí. ¿Qué tal el tema del sonido? ¿Qué tal cambia realmente la respuesta del motor, la compresión? ¿Cómo se siente? A ver, el sonido es como muy similar del Twin de Royal Enfield. Sí, muy similar, pero es un poquito más ronquito. Es un poquito más ronquito. Pero esa salida de 2-1 con la reprogramación lo vas a sentir inmediatamente en la respuesta del motor. Cuando soltás para una curva y volvés a recuperar, la moto regresa muchísimo más rápido. Las otras motocicletas podemos llamar un motor que es como de pronto más largo, pero en esta tenés un motor más corto, más rápido, de mejor respuesta. Es lo que te digo, entras en una curva, soltás, volvés a abrir y la motocicleta inmediatamente responde. Entonces ahí es donde vas a sentir ese escape 2-1. Ok, y ya cuando salís de la carretera se nota la diferencia de altura, o sea, piedras y es una abuela. Ni un golpe por debajo, tiene suficiente altura del cárter al piso, que fue una de las preguntas que más me hizo la gente cuando hicimos el sticker de preguntas. Entonces tenés muchísima mayor altura del cárter al piso, entonces la moto se desempeña muchísimo mejor en el destapado porque no te da miedo entrarle a nada. En el páramo de Curaçao, aunque la carretera es muy buena y está en muy buenas condiciones, vas a encontrar mucho hueco y mucho bache. De marica, aquí me va a topetear o alguna cosa. Cero topeteo en ninguna parte y cero golpe en la parte de abajo del cárter, porque hubo gente que me preguntó por qué si es una moto diseñada para el off-road no tiene protector de cárter. Tiene altura suficiente para que eso no pegue, a no ser pues que ya te vas a meter a hacer un enduro extremo. Sí, no es la moto para eso. Es lo que decías también, la trocha no es lo mismo para todo el mundo. Exactamente. Hay otro punto que me llama mucho la atención y es que la gente conozca un poquito el nombre de la moto, de dónde sale, qué es el Big Bear Run, quién era Eddie Molder, un poquito de eso que nos contáramos de ese contexto. La moto que yo traje de Ecuador es la edición Eddie Molder, que es una edición especial que tiene el número, el 287 puesto ahí. Y esta es una historia que nos contaron durante el lanzamiento, es que ese pelado Eddie Molder era un peladito de 16 años, que era corredor de desierto, y el importador de Royal Enfield en ese momento en California le dijo, venga, yo le pongo una moto pues para que la corra, y le puso una Royal Enfield. La modificaron, le pusieron las llantas de tacos y la metieron a correr una carrera que llamaba el Big Bear Run, una carrera de 150 millas de desierto, en donde la mayoría de las motocicletas eran este tipo de motocicletas de calle modificadas a estilo Scrambler. Entonces, de ahí es donde viene el nombre de la moto, del Big Bear Run, y de ahí es donde viene el color o la edición especial que tenemos nosotros. Que está hermosa, pues, de chasis en ese turqués, una cosa de locos. ¿Qué color es el que más te gusta? Parce, a mí me había gustado más la amarilla, sí, porque cuando estuvimos en el lanzamiento nadie pudo probar la versión Eddie Molder, entonces no la vimos como andar por carretera y no vimos qué tan fotogénica era, entonces nadie la pudo probar y a mí me gustaba más la amarilla con azul y blanco, me parecía que la combinación con el asiento azul y todo, pero ya después vi esta, hermano, y ya la vi en las fotos y ya me enamoré de esta. Oh, increíble. Dani, yo creo que generamos demasiado interés en tus redes, con toda la historia, todo. ¿Qué más te preguntaba la gente? ¿Cuáles fueron esas preguntas más frecuentes que te hicieron de la moto en esta misión? A ver, yo pienso que la pregunta que más salía era qué tan diferente era una Interceptor. Me imagino que era de clientes que ya tienen Interceptor, que en algún momento pensaron en escramblerizar su motocicleta, porque es lo que mucha gente ha hecho. Mucha gente aquí le monta unas llantas doble propósito a su Interceptor y ya la convierte en Scrambler. Y mucha gente me decía, parce, yo tengo una Interceptor, ¿vale la pena cambiar a una Bear? Dependiendo del uso que le vas a dar a la moto. Vas a tener una moto muchísimo más estable en curvas, con mejor recorrido de suspensión, mayor altura, pero vas a tener una moto más alta. Claro. Que la Interceptor es una moto bajita, entonces de pronto es más amigable para algunas personas.
pero probablemente la pregunta más recurrente era eso, ¿qué tan diferente se siente a las 650 actuales? Naturalmente. Era eso. Total. Y sirve para la trocha, sirve para el off-road. Y no falta yo mido uno tanto o yo mido uno tanto y uno no tiene forma de contestar esa pregunta. Ay, me da mucha risa las preguntas, definitivamente. Y la paciencia que hay que tener para responderlas. Ay, no, y eso hay miles, pues. Uno se aguanta, pues, porque como era algo compartido con Royal Enfield, uno se aguanta. Además, con esos mancitico, pues, sí, exactamente, pero créeme que me aguanté mucho. Créeme que me traté de mordiendo la lengua y un rato. Sí, paz. O sea, yo creo que este segmento de este podcast es Casi hacemos el oso. Casi hacemos el oso. Gracias a Dani no hicimos el oso con Royal Enfield en la feria. Yo creo que esto se vivió como el multiverso de Marvel. O sea, había opción A, opción B, opción C, incluso lo hablamos, fue pucha, si no alcanzamos a registrar la moto en Ecuador, el podcast se llama Íbamos a traer la Bear e hicimos el oso. Ese era el título de este podcast. Gracias a la gente de F18 la logramos contra todo pronóstico. O sea, estar en Ecuador ya y sin papeles, sin nada, y al equipo de Ecuador, de verdad que David, Pedro se pusieron la 10 durísimo y todo confluyó y gracias a Dios tenemos la moto. Y llegó el momento en donde dijimos, hey, la lavamos. Dijimos, no, la historia queda a medias. No, había que contar la historia como era, pues, como llegó la moto. Tal como llegó de 700 kilómetros de lluvia, de pantano, de barro, de destapado, de todo, usada con el desgaste de las llantas, que sea una moto que trajimos andando. Total. Que es que creo que muy pocas personas se habían atrevido a hacer eso. No, te digo, o sea, si no eras vos, nos embalábamos. O sea, realmente era difícil conseguirse a alguien que se metiera esa pela tan berraca, que aún con medio de todo eso estando allá dijera, bueno, yo espero, si hay que, o sea, lo mismo, plan A, plan B, plan C, había tiquetes de Ecuador. Sí, claro, había tiquetes de Ecuador acá y todo, compramos tiquetes de Ecuador acá por si cualquier cosa fue, pero no, yo dije, yo espero, es más, incluso estábamos dispuestos a esperar a salir el lunes. Ya si nos tocaba meter un directo. Cambiábamos la ruta por una ruta más directa, más fácil, más rápida y todo el cuento y no contar tantas cosas y no parar tanto. Y era más un huepucha, nos sentamos y le damos y de una. Todo salió súper bien. No, Muy Daniel, bueno. De verdad, muchísimas gracias. Esto no hubiera sido posible sin vos. Y de verdad que valoramos mucho eso. Ahorita en el segundo segmento que vamos a tener dos invitados especiales muy chéveres, vamos a hablar de la GRR. Entonces, para cerrar ahí y conectar con ¿qué tenés por decir de la GRR antes de que traigamos los otros dos? Parce, la GRR es la apuesta de Royal Enfield por tratar de cautivar a clientes que nunca se habían fijado en Royal Enfield. Es una moto con un enfoque más en desempeño, con un motor más rápido, más potente, con mejores suspensiones, mejores frenos, un chasis diseñado específicamente para ella, para ser una moto supremamente ágil en carretera, para que la gente, que los jóvenes que de pronto no estaban mirando tanto Royal Enfield, ya se vienen en Royal Enfield, que ya tiene una motocicleta para desempeño. ¿Cuál es tu color favorito de esas? Esa que la amarilla. La amarilla. Para mí es la más bonita de todas. ¿Y qué opinas de los gráficos, el cambio del nombre global al cambio Yo Colombia? Cuando la vi aquí, yo dije, ay, trajeron la... Ah, no. Y la salvaron. La salvamos. Y yo, ay. En este equipo hacemos magia de todas las formas. Este está diferente. Eso lo hicieron aquí. Ahí mención especial porque 10 de la noche, miércoles la moto, 10 de la noche teníamos un instalador de Jimmy Graphics en Feria 2 Ruedas ayudándonos a hacer esa magia. De verdad, muchísimas gracias Jimmy, a todo su equipo, porque gracias a eso la tenemos. El sticker traído por aéreo desde India, o sea, el original. Puestecito. No, cuenten, eso va para la otra parte del podcast. Gracias, Dani. Bueno, seguimos en la siguiente parte del podcast. Entonces, ya, me retiro. Ya molesto. Corte. Pues yo voy a ir a ver eso. Una calcomanía. Ya mire. Yo pensé que la habían mandado. Bueno, Pablo, vamos con la segunda parte de este podcast que hoy está bien nutrido. Tenemos unos invitados súper especiales porque vamos a hablar de la GRR, por supuesto, que es la otra protagonista de la Feria de las Dos Ruedas. Y bueno, sin más preámbulos, voy a dar la bienvenida a mi tocaya, Meli Rico, la energía pura en este podcast. Meli. Meli. Excelente. Bueno, y por este lado, con la cuota masculina, le damos la bienvenida a Cam Daza, que nos acompaña aquí. Bienvenido, Cam. Vamos completos. Vamos completos. Bueno, nada, pues a lo que vinimos, vamos a hablar de la GRR. Ellos dos estuvieron en nuestro lanzamiento global en Barcelona, que fue un lanzamiento espectacular hace un par de meses y ya por fin la estamos viendo realidad, la estamos presentando acá en la Feria de las Dos Ruedas.
Ya pronto será el lanzamiento oficial y conocerán toda la información que seguro van a preguntar ustedes, pero la estamos presentando en este momento tan importante. Y bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, Muchísimas todo bien, con gracias calor. por la oportunidad de venir a hablar. Hablar. Bueno, Meli, cuéntanos tú cómo te pareció el lanzamiento y sobre todo qué sientes ahora que ya por fin la estamos viendo en Colombia. Para mí fue la cosa más impresionante, primero porque fue la primera vez que me llevaron a un lanzamiento internacional, entonces creo que las expectativas estaban por el cielo y resultaron ser incluso superadas. Desde el hotel, desde la bienvenida, la recogida en el aeropuerto, todo se sintió muy de India, muy de la marca, la verdad, estando en España, demasiado bonito todo, muy bien organizado y el paquete de regalos que nos vestían con la GRR 450, increíble. A mí me gustó muchísimo. ¿O qué tal destapar eso en la habitación, Cam? Ush, increíble. Yo estaba recordando precisamente. Se todo eso. fue. Es Estaba que, divagando. no, es que estaba recordando porque llegué yo a la habitación y eran 2 bolsas grandísimas. Y yo, pero ¿qué tanto nos dieron? Porque obvio nos pidieron tallas. ¿Cuánta Piensa gente uno- viene para esta habitación? Sí, además, aparte de eso, una habitación gigantesca. Yo me perdía allá, me tocaba poner Waze para llegar al baño porque de verdad era gigante, 2 camas, 2 bolsas gigantes con un montón de regalos. Que de hecho, uno de los regalos, no sé si lo notaron, pero lo tengo puesto, que es esta camiseta. Solitario del style. solitario. O sea, ya después yo de curioso me puse a mirar cuánto costaba lo que nos habían dado. Mejor no lo revelamos, pero botaron la casa por la ventana del hotel también, toda la asistencia. O sea, nos estaban preparando para una experiencia absolutamente inolvidable, como lo fue también la manejada de una moto que es inolvidable Que también. para vos también era tu primera vez en un lanzamiento de Royal, ¿o no? Sí, totalmente. Sí. El primero, ojalá no la última. No fue la última tampoco el año pasado. Y fue chévere. Fue un tema de contrastes, pero de eso hablamos luego. Y sí, espectacular. Encantadísimo. Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y nada, sigamos hablando de la moto. Bueno, ¿ustedes qué tienen para contarle a la gente que la está conociendo, que pronto la va a poder comprar? ¿Qué quieren decirle como de esa experiencia que tuvieron ustedes ya manejándola en Barcelona? Hay algo y es que es completamente diferente a lo que estamos enseñados de Royal. O sea, vino y desafió y se salió de todo. O sea, de verdad, ya no parece lo que uno está enseñado de que las vibraciones o que pesada. No, de verdad que se entiende perfectamente con el asfalto. Siento que es una apuesta arriesgada porque es la primera vez que Royal Enfield nos presenta un modelo de este estilo, pero la supieron hacer para que no se perdiera la esencia de la marca, que de hecho pues el lema de Made Like a Gun es muy, o sea, dice mucho de lo que es la marca y la moto lo logra transmitir con un concepto más novedoso, más moderno, que igual mete una influencia técnicamente deportiva, pero en una moto que igual nos hace sentir ese corazón Royal Enfield. Y también, por ejemplo, que parte de la presentación de la moto, cuando estuvimos allá, es todo el tema de mostrarnos el equipo que desarrolló el motor, el equipo que desarrolló toda la parte gráfica de la moto, el equipo que desarrolló toda la parte estética, todos los accesorios que obviamente es algo a lo que nos tiene mal acostumbrado Royal Enfield, porque es casi que de las pocas marcas que nos ofrece tanto aftermarket para poder modificar y dejar la moto completamente a nuestro estilo. Esa presentación de todo nos empapó tanto y nos creó tantas ganas de ya subirnos a la máquina que esta gente estuvo durante años desarrollando. No, es que fue una cosa espectacular. Hablando de eso, las cosas más importantes que yo vi en este lanzamiento, que creo que no lo hacen otras marcas, y es dividir el tipo de creadores de contenido, que llegamos a tiempos diferentes, los que creábamos contenido técnico hablando de la moto y nos dieron la oportunidad de conocer quiénes intervinieron en la creación de esa moto. Tanto en el motor, en el nuevo motor Sherpa que estamos conociendo, que ya lo tenemos en 3 motos diferentes, si no estoy mal. Por ahora 2. ¿Dos? Dos. Ok, en 2 motos diferentes. ¿Qué los hizo elegir los colores? ¿En qué estaban inspirados? La chica que mostró la paleta de colores, sus referencias. Eso no fue al azar y, ay, esto combina con esto y se ve bonito. No, Claro. cada moto de verdad tiene una esencia, los accesorios, o sea, cómo se pensó de que realmente es una moto muy personalizable, muy al gusto del cliente y que la pudiéramos entender. Y al otro día ya llegaban más creadores de contenidos como de lifestyle. Entonces Sí. ellos ya son los bonitos. Los que y ya, posan. Los que posan. De verdad que se notaba en las fotos que daban pues los propios pilotos como si llevan esa moto a más de 100 kilómetros por hora y todos sabemos aquí que cuando se está haciendo fotos uno va relajadito. Espaciocito. Y la experiencia, el primer manejo de la moto, yo creo que fue salido, de verdad, el primer cambio de chip, pues uno va lento, primero es una moto prestada, estás en un país que no conoces y estás en una prueba en donde se mide la velocidad. La segunda,
meterle segundos a moto, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué moto tan arrecha? ¿Esto se puede decir? Sí, para Colombia sí, el podcast Usted seguro sí lo verán puede, desde usted otros puede. países, pero De una, el torque que se siente, lo sentiste así cuando uno arrancó el semáforo y todo es como, uy. Es que parte de lo que nos explicaban es que el desarrollo de este motor está pensado para que nos entregue casi el 80% de la potencia en el 80% del margen de revolución. Entonces una moto que en respuesta, o sea que la respuesta en revoluciones bajas va a ser casi tan buena como en revoluciones altas. No porque en bajas sea sonsa, sino porque desde bajas es tan poderosa o casi tan poderosa como lo es en altas. Entonces efectivamente uno va relajado y medio aprieta para poder hacer un adelantamiento o acelerar un tris. La moto responde, obvio, 450 centímetros cúbicos, es un cilindraje ya importante y poderoso. que yo creo que ahí es justamente donde está una de las principales y la primera diferencia con la Himalayan. Si bien es el mismo motor, porque es el mismo Sherpa 450, la configuración electrónica de inyección de combustible es completamente diferente. Entonces, yo quisiera, Cam, que vos que has tenido la oportunidad de probar ambas, Sí. como cuáles son las principales similitudes y también cuáles son las principales diferencias, porque es lo que mucha gente me pregunta. Sí, O sea, siempre. yo, ¿para qué compraría una GRR y para qué compraría o para qué clase de conductora es una Himalayan 450? Entonces, como que nos cuente un poquito de eso. GRR es ciudad, una sensación de deportividad sin perder parte del confort Gente que y le de la gusten las identidad curvas. estética de la moto. Y la Himalayan es una moto, de hecho es la 4x4, la todoterreno. Se puede usar en ciudad perfectamente, no es una moto estorbosa, no es una moto pesada, no es una moto difícil de llevar, pero también si queremos viajar va a ser perfecta tanto para nosotros como para nuestro acompañante. Lo mismo, la equipación que le podemos dar, que nos da directamente Royal Enfield para equiparle alforjas y todo eso. Ya hemos visto los modelos en la presentación en Bogotá, así súper equipada, que es como, vámonos. ¿Qué? Sí, empaque que nos Sí, fuimos. ¿Qué? ¿Himalayas o qué? Entonces, eso es muy bacano, pero sí, la GRR nos invita a usarla en ciudad y que siento yo que es un cilindraje ideal para que podamos andar con fuerza, potencia, velocidad, disfrute, pero que igual sea una moto que no nos consuma tanto y que nos entregue una muy buena sensación y una tranquilidad chévere para andar en una ciudad tan caótica como Bogotá, por ejemplo. Meli, tú mencionabas ahorita el tema de las curvas. Da Sí. la sensación de que la moto se deja acostar, llantas gruesas, RIN 17. ¿Cómo la viviste por allá en Barcelona? Yo me imagino que las carreteras... Me encantó. Pues primero además teníamos la pista ideal y lo otro que les iba a decir es que hablando del tema de lo arrecha que se siente, es que vamos muy parejos en motor, 40 Nm y tenemos 40 caballos de el fuerza. cuadrado. Está perfecto, o sea, la relación perfecta para lo que se necesita si uno quiere sentir buen acelerador, ¿sí? Porque es que si a la gente que le gusta andar, uno sabe que a altas revoluciones casi que todas las motos responden, pero que una moto te responda desde baja, que no se sienta sonsa, que no se sienta quedada, es ganadorcísimo, sobre todo en Colombia, que uno necesita adelantar, que uno casi que todo el tiempo, nuestro terreno es muy curviado, se disfruta más una moto que tiene como ese perrenque desde bajas y se deja curvear muy fácil por lo liviana y muy buenas llantas. Muy buenas llantas, da la sensación de que uno es un buen piloto. Uno tiene que cuidarse de no raspar los calapiés, porque si pega con más facilidad de lo fácil que se deja acostar, uno tiene que estar pendiente de eso. Muy cómoda y no tenemos como ese ABS tan intrusivo. Sí. Entonces me parece que es una relación perfecta, sobre todo para alguien que quiere empezar, porque no es una moto alta, tampoco van a ir a pararse en las pestañas, porque es muy controlable. Y tenemos una moto que no es difícil de entender. Sí, te sentiste una que complementaste, o sea, la posición de manejo, la respuesta de la aceleración, o sea, no se siente uno incómodo desde el principio. Lo que dices, un RIN 17, ideal para la ciudad, para meterse fácil entre los carros cuando sea Y no sé si necesario. les ha pasado que hay motos en que se monta y uno es, ay, ¿cómo es que dónde están los cambios? La palanca no la siento, la de los frenos, no, uno se monta y todo es muy predictivo al usuario. ¿Y qué tal los modos de manejo? ¿Tuviste la oportunidad de probarlos? ¿Qué tal sentiste la diferencia entre uno y otro? Pues en Eco lo que hace es disminuir como esa respuesta rapidita que me había gustado, entonces me quedé en el performance, que de una, ya. Obviamente. Bueno, pero con todas esas características que han dado, que me parece súper, o sea, ya, yo quiero que ya la gente la empiece a probar. ¿Cómo creen que lo va a recibir el mercado colombiano? ¿Cómo creen que los motociclistas, la gente que se está metiendo en este mundo de motos, va a recibir a la GRR? Les va a llegar nuevo público, siento yo. Definitivamente. Yo siento que hay dos cosas importantes con las cuales hay que decirlo. Los colombianos somos muy superficiales, las cosas entran por los ojos y la gente mira estética y precio.
Sí. Aparte de la ficha técnica, pero es que ya sabemos, como decía Melissa, 40 Nm, 40 caballos de fuerza, ya la gente dice, bueno, esta motico tiene lo suyo. Pero en cuanto a la estética, siento que es un diseño muy diferente, muy bonito, que puede empezar a atraer un poco a la gente que de pronto ve los diseños de la marca Royal Enfield y dice, no, es que es Más muy clásico, no me gusta, me gusta. Esta moto puede empezar a atraerlos un poco a contemplar esa belleza que hay detrás de este tipo de diseños. Aparte también que en lo personal, algo que me encantó cuando vimos la moto en presentación, es esa, no sé, es que para mí, o sea, esa gente es muy inteligente. De verdad, o sea, integrar el stop en las direccionales soluciona un problema gigante de mucha gente, que es dónde pongo el stop, qué forma le pongo. Hay unos stops de motos feísimos que se tiran toda la estética. Integrarlo en las direccionales fue un cabezazo brutal. Yo no lo había visto en la Himalayan porque no conocía la Himalayan, entonces no sabía que ya habían empezado a tirar por ese lado. Espectacular. También el tema de la tecnología, por ejemplo, cómo integran una pantalla redonda a que sea realmente redonda, porque incluso en la misma marca hemos visto pantallitas redondas, pero que la pantalla es cuadrada. Sí. Entonces, más allá de lo bonito que se ve, lo prendemos y es como, venga, estos marquitos ahí, que acá está muy bien integrado a tal punto que, es que yo me acuerdo de esos detalles técnicos. Nos explicaron que la marca trabajó directamente de la mano con Google para poder integrar su sistema de Maps en una pantalla completamente redonda. Entonces, es un sistema integrado y diseñado exclusivamente para esa pantalla. Entonces, ahí es donde uno ve esos detalles de fina coquetería, porque pasamos de una Himalayan primera versión 411 que tuvo varias modificaciones, varias versiones, mejorando cosas, a una moto que ya empieza a integrarnos muchas cosas, que nos lleva a lo segundo, el precio. Siempre Royal Enfield se ha destacado por tener unos precios muy buenos y unas máquinas muy buenas. Entonces, en este momento no sabemos el precio de la GRR, Sí, está en construcción, pero son 23 millones de pesos, muy bien, ¿sí? ¿Se puede decir? No, mentira. Corta esa parte del podcast. Pero seguramente va a ser, por el cilindraje y por todo, un precio bastante ganador en lo que yo he dicho siempre, que es la marca con mejor servicio postventa. Lo he dicho siempre en videos hasta de otras marcas y todo. Entonces ahí la gente va a ir a la fija con que puede ser la entrada a una marca que seguramente les va a dejar muchas alegrías. Oye, y lo importante que muchas personas no saben es el Royal Enfield Sin Fronteras, que les garantiza tener esa cobertura en los más de 70 países en que Royal Enfield tiene presencia. ¿Quién se da ese lujo de decir, me voy a viajar con mi Royal Enfield y no me toca ir a guerreármela en ser mecánico, sino que donde llegue sé que voy a tener respaldo de la marca? No pierdo garantía, me sigue, o sea, queda en el registro global de marca donde tú hagas su garantía, y es entender la naturaleza de la marca. O sea, los usuarios de Royal Enfield la usan para viajar. Entonces, si salen del país, tenemos que estar con ellos. Y Los clientes sí saben eso, o sea, tienen noción de que es algo que yo no había escuchado en otras No, marcas. yo creo que te voy a Algo que contarlo. estamos Esto se lanzó el año pasado y le hemos contado a la gente poco a poco, pero hay que reforzarlo. Creo que ahí con el viaje de Dani nos damos cuenta de esa integración que tiene la marca a nivel Latinoamérica, obviamente en todo el mundo. Y qué chévere que uno pueda irse con tranquilidad a viajar y a tener esa garantía de que mi moto está bien, en buenas manos, en todas partes. Entonces, súper importante, Meli, haberlo mencionado. Total. Un asterisco Justo, con importantísimo y que hay que Esto no fue desarrollarlo. planeado, lo prometemos. Esa es una de las limitantes para los que eligen viajar en moto, es elegir la moto más bruta, o sea, la que tenga menos tecnología para que sea más fácil desbarar. Entonces empiezan a ver más tecnología, empiezan a sacarla de sus opciones. Y si ustedes les dicen, puede tener toda la comodidad, la tranquilidad y la tecnología, que nosotros lo vamos a seguir respaldando, me parece ganadorcísimo eso, la verdad. Toda la razón ahí. Y ahí conecta mucho con lo que decían ahorita. Royal Enfield, a pesar de que ha venido integrando tecnología y metiéndole mano a sus motos, siguen siendo motos fieles a su esencia, hechas como una... O sea, son tanques de guerra que responden muy bien frente a disponibilidad de accesorios, frente a la practicidad de la mecánica. Lo que es mecánico funciona sin mucha arandela, sin mucha tapita, sin mucha cosa. Incluso en el lanzamiento de la GRR empezó con no plastics. Y es una cosa, o sea, a nosotros no nos interesan las carcasas, vamos a lo esencial, a lo básico, sobre todo a lo funcional. Entonces ahí el desarrollo se piensa desde el minuto cero y se llega hasta incluso después de que la compras, cómo quieres personalizarla, cómo quieres accesorizarla. No es que sacamos una moto y después los accesorios, no, se desarrollan en conjunto, en el mismo tiempo, en paralelo. Entonces eso te da una tranquilidad de decir, pues madre, estoy comprando una moto que está, como lo decía ahorita Cam, relación costo-beneficio muy por encima. Estoy comprando una serie de intangibles que es una comunidad increíble. Ahora, súmale lo que dice, estoy comprando respaldo y garantía no solo en mi país, sino en todo el continente. Y lo veíamos, como decía Meli ahorita, pucha, yo salgo de Colombia y en Ecuador encuentro una mano amiga que nos soluciona inmediatamente, igual en Brasil, igual en Argentina, y cada vez somos región más consolidada, estamos trabajando muy de la mano, los importadores con el fabricante,
justamente para potencializar y llegarle al consumidor final una oferta de valor más allá de producto y de precio, que digan, madre, yo quiero Royal Enfield. Y si hablamos también un poquito de la calidad humana, porque es que fue lo que se vivió en el lanzamiento y es algo que yo les he resaltado a muy poquitas marcas, que Royal Enfield es la pionera en este momento, al menos en Colombia, en tener calidad humana. Y yo pensé que era Royal Enfield Colombia porque, ay, tan lindo, tan Los colombiano, de la casa. Tener la oportunidad de estar en España y conocer al amo y señor de Royal Enfield. Meli fue testigo, Sí. yo no hablo inglés, yo no soy buena para hablar inglés, estaba improvisando mi inglés de escuelita, que más o menos entiendo el verbo to be, hablándome casi que de tú a tú con el amo y señor de Royal Enfield. O sea, que él de verdad hacía el esfuerzo por entenderme, me dejó sacar el celular como para traducirle. Ay, sí, o sea, de Mari. verdad, fue un momento tierno. pero Tenemos yo digo, fotos rockstar y todo con él. tuve mi foto con él, o sea, yo le dije, ay, nos tomamos una foto con todo el equipo de Latinoamérica y luego yo le dije, ay, como una foto los dos juntos y el de una, y yo, no, ¿qué es esto? O sea, el man reparchado, admirándome la pinta que él mismo me mandó porque estaba toda de GRR 450, no, de verdad. Les admiro demasiado algo y es que Royal Enfield está azarando la plaza y es que muchas marcas están preocupadas es porque cómo les van a competir en precio, pero deberían también preocuparse es cómo les van a competir en calidad humana, de que la gente se sienta en comunidad y se sienta feliz de estar aquí hablando y diciendo, la pasé una recontra. Todos sabemos que sigue. Yo creo que lo que menciona Meli es un trabajo que se va construyendo y sobre todo Royal ha trabajado en eso de, hey, el cliente en el centro de la estrategia. ¿Sí? A veces las marcas empiezan a olvidar de eso, se vuelven muy técnicas, muy de ficha técnica, muy de tablero, muy de tablas de Excel, pero cuando el cliente está en el centro de la estrategia, todo lo demás se va construyendo de manera muy orgánica y hace que sea trascendental independiente de la generación. Entonces veníamos de un Royal Enfield de herencia y de unas raíces muy arraigadas, o sea, no olvidemos que es la marca de construcción de producción masiva de motos continua más vieja de la historia. Entonces uno dice, pucha, tenemos mucha historia, pero Royal Enfield se autopercibe con tenemos mucho futuro, más que historia. Entonces eso hace que poniendo al cliente en el centro de la estrategia y entendiendo y valorando ese ADN que ya tenemos sin dejarlo atrás, pero pensando en el futuro, en las nuevas generaciones y qué quieren ellos, no qué queremos vender nosotros, qué necesita nuestro público. Y ahí yo creo que la respuesta de la GRR es brutal. Ya que estamos demostrando, en el podcast anterior ya vimos una esencia muy antigua, muy de señor, ahora ya estamos en la joven. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir, Daniel? Bueno, esa parte la podemos cortar. No, pero Bueno, sí es no. muy cierto, perdón que te interrumpa, porque aún así Royal Enfield, a pesar de querer estar evolucionando y eso, llegarle a nuevas generaciones, a nuevos estilos y todo eso, el siguiente lanzamiento al cual me llevaron fue precisamente todo lo contrario, Increíble. que fue la Classic 650. Entonces o sea, la ambientación y el contraste fue una cosa absoluta, porque todo fue ambientado en La principios época. de siglo, donde nos mostraron una de las primeras motos de Royal Enfield, uno de los primeros motores que construyeron, y eso habla de que la marca no quiere perder su esencia, pero quiere empezar a abarcar a su manera, sin perder su flow, todo lo que sería una nueva generación. Sin lugar a dudas, yo creo que eso es increíble. Cómo switchean de uno a otro y te montan en la película completa. Es que lo mencionaban ustedes, uno llega al hotel y ve el chaleco de solitario que era increíble, la chaqueta, las Pero me quedó. camisetas. O sea, eso fue una cosa increíble. Y después decir, hey, vámonos completamente a vestirnos like gentleman, pues, británico. Sí. Entonces es eso. Cada moto tiene su atmósfera y cada moto empieza a generar un club de adeptos increíble. O sea, la gente dice, pues pucha, definitivamente yo pienso en qué pinta me voy a poner para montarme en esta moto. Sí, Es increíble, o sea, eso no pasa en otras marcas. Vos llegas y decís, como yo me he visto, eso no cambia. Pero para estas motos, tú piensas en la pinta. ¿Cuál es la pinta ideal para una GRR? ¿Cómo saldría Meli Rico vestida para una GRR? muy de ciudad, muy parchada. Me iría muy parchada, muy estilo jeans, pancitos, una buena chaquetica, pero muy estilo, muy flow, calle. Flow Calle. Muy flow, calle. La dueña del asfalto, sin duda. Pero bueno, no, yo creo que acá nos podemos quedar hablando mucho de lo maravilloso que es nuestra marca. De verdad que esto no fue planeado y lo dicen de corazón. Pero ya sabes que me ahorro en Bancolombia, ¿sí? Y solo espero de verdad ver los comentarios en este podcast de la gente que tuvo la oportunidad de ver la GRR en la Feria de las Dos Ruedas. Y muy pronto les vamos a estar contando dónde la van a poder conocer, cuando empieza el lanzamiento, preventa. Así que bueno, chicos, gracias de verdad por querer tanto nuestra marca, por ser parte de nuestra familia y esperamos que sean muchos más lanzamientos que podamos compartir. Sí, señora. Ojalá. De me hecho, encantaría. quiero botar ahí Obvio, la sí. cuñita, perdón, que si quieren saber mucha más información técnica sobre la GRR, pues yo hice un video tratando de ser lo más completo posible para presentar la moto
desde las experiencias de manejo hasta ficha técnica, sensaciones y experiencia también un poco de lo que fue la presentación, por si quieren verlo para ampliar un poco más técnicamente lo que estamos hablando acá, que es más parchadito, relajado, solo para antojarlos. Listo, nos vemos, Chao, chao. gracias. Chao.